Ay, qué rapidez, me encanta. Ha sido como dar el botón y hacer zoom. Y digo, uy, me esperaba con un poquillo más de lentitud, pero no, no, qué bien. No, esa fue solo la primera vez. Ahora ya le hemos cogido el tranquillo. Ya, pero es que ha sido como súper rápido igualmente, o sea, no, sabes que a veces es como, venga, el segundo de tener que ponerte así como, bueno, a ver, pero no, esta vez supongo que será la conexión que va más rápida hoy. No Mira, sé, hoy me he puesto, o sea, me he estoy solidarizado, viendo. que sí, me he solidarizado contigo y con ese temporal de nieve que estáis sufriendo y Desde luego. me he puesto como también como solidaridad por el frío que estoy pasando. Hace un frío que no veas. Qué mal. Pero bueno, ¿Qué lo le vamos a hacer? superaremos, como todo. Pues sí, totalmente. Pues sí, sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de ti porque la semana pasada como que nos pusimos empezamos, pero luego Si nos no pusimos cogimos la a... carrerilla y luego nos fuimos a otra cosa. Pero yo creo que es importante que la gente te conozca, que sepa tu historia, cómo has llegado aquí y lo que haces y todo. Claro, para que vea, sí, bueno, claro, para que pueda entender, ¿no? Un poco de dónde viene el logo, dijéramos, o lo que es entre hermanas, que no es solo una conversación con mi hermana, sino es como una conversación con mi hermana psicóloga y para ti una conversación con mi hermana, ¿sabes? O sea, el lado psicológico y el lado espiritual. Exactamente. Entonces, exacto. Pues nada, yo así, o sea, esencialmente me defino como canalizadora. Es mi esencia. O sea, luego también, claro, también soy astróloga, pero es como la astrología que me apasiona y me encanta, pero esto ya es como una rama, una herramienta distinta, pero al final con base de canalización porque muchas cosas, aunque haya estudiado astrología, la mayoría de las lecturas que hago, cuando las hago, estoy canalizando. Entonces, claro, si me dice la gente, ¿eso de dónde lo sacas, no? Pues sí, pues para mí es obvio y entonces le puedo decir, pues mira, porque Neptuno y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero que tienen un punto muy grande de canalización. Me acuerdo cuando estaba en clase de astrología, empecé a estudiar astrología en el 2016 y me acuerdo que mi profe al principio, bueno, cuando estábamos en clase, pues una vez nos dijo, os tengo una sorpresa y éramos como del primer nivel, o sea que no teníamos ni idea, que llevábamos muy poco tiempo y no nos estábamos enterando de nada, estábamos con lo de las figuras, ¿sabes? Los colores, pero nada. Y dice, os tengo una sorpresa, para que vayáis platicando, os voy a traer una persona, una clienta mía, dice, una persona que viene conmigo a hacerse lecturas de la carta, dice, entonces, bueno, y entonces para que le vayáis diciendo lo que veis de su carta, ¿no? Y nosotros, a la que estamos súper emocionadas, a la que viene y tal. Entonces pone la carta, justo el dibujo de la carta en lo que es la pared, ¿no? Bueno, como así, como en grande. Y dice, sí, pues esta es la carta y tal. Y la chica todavía no había entrado, o sea, no había llegado, ¿no? Y yo me quedo mirando la carta y le digo, dice, a ver qué os transmite, porque claro, hay una parte muy intuitiva, ¿no? Y me acuerdo que me quedo mirando la carta y le digo, pero yo toda convencida, le digo, ay, cuánto talento artístico, que es cantante. Y mi profesora, que llevaba años, o sea, que se me queda mirando y me dice, pero ¿tú dónde ves eso? Y yo, pues mira, digo, sí, porque tiene una línea Neptuno, o sea, se lo puede identificar, pero claro, ella estaba flipando porque me dijo, es que es cantante, o sea, era cantante profesional. ¿Sabes? Y me dice, pero es que no entiendo si yo jamás, o sea, siendo astróloga, podría haber visto eso tan directo como tú, y tú lo estás viendo y como que no tienes ni idea casi, ¿no? Y eso es la canalización. Es decir, que al final mi esencia es esa. Y cuando para mí ¿Pero la qué es canalización... la canalización? Porque para la mayoría de gente me imagino
que es algo que no acaba de entenderlo a nivel conceptual que es la canalización. Claro, a ver, la canalización, ¿cómo te diré? A nivel de globalización, es decir, de descripción, sería pues las personas que recibimos información, pero no una información visual del entorno de este nivel de tierra, dijéramos, sino que recibimos una información superior del universo, ¿vale? De los ángeles o de almas que no están, cada persona es un mundo, es decir, que recibes una información de otro plano, ¿vale? Y que haces de canal para transmitir esa información. Claro, la gente podría decir, pues, eres vidente. Bueno, sí, no, o sea, sí, pero claro, la videncia, dijéramos, es lo mismo, solo que hay mucha gente que es vidente, es decir, hay mucha gente que ve cosas, pero que no sabe qué hacer con eso. O sea, no recibe una información, sino simplemente recibe una visión, ¿vale? Pero no siempre pues se puede entender lo que uno ve. Tú puedes ver un fantasmilla, ¿no? Es decir, un alma que ya no está en el plano tierra y verla y oírla, pero no saber o sea, pero que no te diga nada, o sea, nada útil, dijéramos, ¿no? Sí, o incluso olerla. A mí me pasó cuando era mucho más joven de oler a la yaya. Por Eh, ejemplo, sí, exacto, que recibas ese tipo de impresiones, ¿no? De otro mundo, dijéramos, o de otro plano, es una cosa, es decir, hay mucha gente que es así, pero pueden ser impresiones que no te sirven de nada, simplemente, o sea, que no te sirven de nada a un nivel de canalización, te sirven en el sentido de que pues, puedes sentirte acompañada, es decir, te pueden tener una utilidad personal, pero no una función de transmitirte algo como más, ¿sabes? Como te diré, como más útil, ¿vale? Entonces, bueno, la canalización es la habilidad de recibir esa información, pero poderla transmitir porque tiene una dirección, un sentido, tiene una utilidad para la persona que recibe esa información, que le va a ser útil, porque el universo, o sea, claro, aquí podemos estar hablando un montón de tiempo, pero el universo está para ayudarnos. Es decir, el universo es una visión superior de todo ese recorrido que hacemos como almas que estamos aquí, porque si estamos aquí en la Tierra estamos en un proceso de desarrollo personal. Es decir, venimos a hacer algo con nosotros mismos. Entonces, claro, las almas puras, como los ángeles, ¿no? Lo que denominamos ángeles son simplemente almas perfectas, evolucionadas, que ya no necesitan hacer ese proceso de venir, ese recorrido, porque son sabias y están como nuestros maestros, es decir, están para ayudarnos a enfocarnos, para acompañarnos, para guiarnos. Y entonces hay personas canalizadoras que pueden trabajar con ellos, recibir esa información para ayudar a las personas en su proceso de desarrollo, que es lo que yo hago, ¿no? Y luego aquí ya entraríamos en lo que es que la canalización tiene que ver con la vibración de cada uno. Es decir, claro, hay mucha gente que canaliza, pero no canaliza a los ángeles. ¿Por qué? Porque no vibra en un plano así. Porque cuando la canalización y sobre todo la conexión superior, o sea, tiene mucho que ver con el proceso personal de desarrollo. Porque cuando una persona no solo tiene el don, ¿no?, de la evidencia, de oír, ver a otros seres o a esas almas puras, ¿no?, tiene que ver con la vibración y con su estado de desarrollo. Entonces conecta con un plano más tierra, es decir, con esas almas que pululan por nuestro alrededor porque no están siguiendo su proceso de evolución o porque se han quedado por aquí o lo que sea, cada caso es único. O puedes, si tú estás en un plano más avanzado, pues puedes ir conectando pues, con esas almas que están más para arriba, ¿vale? Entonces, bueno,
yo soy canalizadora y yo trabajo con los ángeles y no porque sea yo superior, sino porque o sea, he recorrido, he hecho un proceso de iniciático que se llama. Es decir, que cuando me vino el necesito dedicarme a esto de manera profesional, pues ellos, como maestros, me guiaron y me pusieron pruebas. Sí, yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad para conectar. Entonces uno tiene que hacer lo que tú dices, ese proceso de desarrollo para trabajar el poder abrirse y de alguna manera el controlar el ego, porque muchas veces igual nos pensamos, ay, sí, porque me viene de, ¿sabes?, de donde sea y realmente no te viene de ningún otro lado que no sea tu propio deseo egótico que te hace y te convence, oh, no, esto es lo que te lo dicen los ángeles. Entonces es un proceso de desarrollo que uno necesita hacer para luego poder conectarse, pues conectar con esas energías. Exacto. Mira, una cosa, cuando yo empecé, porque a ver, aquí hay que distinguir como dos fases en mi caso, ¿no? La fase uno es, yo tengo esta capacidad, no de canalización, sino de ver y de sentir desde pequeña. Yo me acuerdo, no, bueno, supongo que te acordarás, tú también cuando vivíamos, cuando éramos pequeñas y vivíamos en la primera casa donde estuvimos, ¿no? Cuando nuestros padres estaban casados, que delante de casa había una papelería y creo que todavía existe, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era pequeña, no sé, que, bueno, a esa papelería íbamos a comprar, pues lo típico, ¿no? Cosas del cole, libros, lo que sea, chuches, ¿no? Cositas, pues, de niños. Pero, claro, éramos pequeñas y no éramos de niñas de revistas ni nada, porque a lo mejor te estoy hablando de que yo hoy tendría 8 años o 9, algo así, ¿no? Pero me acuerdo un día pasar por delante y ver una revista, pero una revista en plan la Super Pop o algo así de adolescente, pero que estaba embolsada con una bolsa de estas de plástico transparente y dentro tenían, para mí, yo lo que vi eran unos cartoncitos con dibujos que lo único que sentí cuando vi eso fue, necesito comprarme esto. O sea, quiero tener esas cartas porque me parecieron preciosas. No tenía ni idea de lo que eran, pero me parecieron como si tuvieran vida propia, como si fueran mágicas. Y se las pedía, se lo pedía a la mamá, y claro, la mamá me dijo, pero tú, ¿para qué quieres una revista, no? De estas, claro. Y yo decía, sí, mamá, por favor, cómpramela. Y me la compró, ya la revista ni la miré, me dio igual, ¿no? Pero solo sentí que en mis manos tenía algo como poderoso. Y eran unas cartas de tarot súper cutres. O sea, eran como Cara de revista. eran los mini cartoncitos con los dibujos, pero que eran cartón, o sea que no iban ni con cajita ni nada, o sea, eran de estas como impresas y no sé, pues cutres, ¿no? Pero para mí ahí fue cuando sentí como que había pues, ese mundo mágico, fantástico, y yo siempre empecé a jugar con ellas, pero jugaba con ellas de una manera como, para mí era como, voy a adentrarme a un mundo mágico. Y a través de esas cartas sentía la energía. Entonces, recuerdo que me ponía en la habitación y jugaba a hacerles preguntas, pero claro, ahí el objetivo no era solo la pregunta y que luego sucediera lo que ellas, las cartas me decían, sino la cosa era como, me sentía como tan especial de poder sentir que eso era real, era como algo muy mío y como sentir como un secreto, ¿no? Y que formaba parte de algo maravilloso, pero nunca lo enfoqué como algo de voy a ver si consigo saber, yo qué sé, lo que sea, ¿no? No, para mí era como voy a entrar en ese mundo mágico Pero y esa es la mejor manera de experimentar, porque luego claro. en el momento en el que quieres obtener un resultado de cualquier manera, ya estás aplicando el ego, porque ya estás intentando controlar todo el Exacto, proceso.
exacto, total, y no, yo jamás, o sea, incluso cuando luego ya más, ya de adulta, ¿no? Siempre porque claro, para mí las cartas siempre habían sido una herramienta personal para entender qué tenía que hacer en momentos que estaba bloqueada, por ejemplo, ¿no? Y yo iba, y siempre iba a las cartas, ¿no? Y a esa conexión de una manera eh, para realmente escuchar esa respuesta, fuera la que fuese, o sea, no para, me van a decir que voy a tener lo que tengo, no, sino como, ¿qué puedo hacer? Decidme, ¿no? ¿Qué necesito hacer en este caso? Y si la respuesta incluso era lo peor, de todas las respuestas, la que menos quería oír, yo igualmente la escuchaba y la aceptaba. Y entonces empezaba ese proceso para llegar o sea, a hacer esa respuesta, ponerla en contexto, ¿no? Aunque me hubiera gustado a lo mejor una respuesta diferente. Sí, y eso yo creo que es una dificultad de la mayoría de la gente, y a mí incluida me ha costado también el poder deshacerme y desapegarme un poco de lo que es el resultado, nuestros propios deseos, ¿no? Y hay veces pues que la gente igual quiere acceder, y yo lo he hecho en el pasado, que vas a ver a videntes que te tiren las cartas, pero realmente lo que quieres es confirmación de lo que tú quieres, ya sea pues que quieres estar con esta persona, o quieres tener este trabajo, o quieres que te den este dinero. Entonces lo único que quieres, realmente no, hay veces que no estás abierta a esa exploración y a esa guía, sino que únicamente quieres es esa confirmación, que te Claro, digan pero que porque sí aquí, o claro, que no. exacto, pero no, porque este mundo, dijéramos, lo que tienes que buscar siempre es la verdad, sea la que sea, porque la verdad es que es lo perfecto, aunque no te guste, Sí. porque siempre será ideal. ¿Por qué? Porque la verdad te abre los ojos, es decir, te hace ser consciente de las cosas. Si uno no quiere escuchar una verdad, pues no vayas a ese tipo de cosas, dijéramos, porque Sí, es pero yo que, creo que la condición humana ya está de alguna manera supeditada a eso, ¿no? Entonces siempre hay esa diferencia entre, al menos es lo que yo, como yo lo entiendo y cómo lo veo, ¿no? Pues esa diferencia entre lo que es la realidad, nuestra realidad, y lo que nosotros interpretamos y queremos y esperamos, y luego las posibilidades que nosotros no sabemos, que no entendemos, pero que están ahí. Pues, exacto, claro. exacto. Y entonces, claro, pues bueno, sí, y tú, bueno, tú supongo que te acordarás, ¿no? Que con todas nuestras amigas, yo lo hacía de una manera muy privada, ¿no? Todo el mundo sabía que yo tiraba las cartas, o sea, que yo sabía leer las cartas. Y además siempre he sido muy autodidacta, o sea, siempre he sido autodidacta, nunca he hecho ningún curso ni nada, o sea, es decir, nunca, o sea, siempre ha sido como algo con lo que yo conectaba, ¿no? Entonces, bueno, pero nunca, no me veía nunca, cuando era joven, en este mundo, porque lo veía, claro, yo me veía de una manera y veía este mundo pues como muy folclórico, dijéramos, ¿no? Entonces yo no me veía así, yo me veía una persona pues bueno, pues diferente, no me veía pues haciendo pues como en la calle, cosas así raras, ¿no? Entonces, pues simplemente lo utilizaba para mí, para la gente de, venga, pues, oye, me vengo a tu casa y me tiras las cartas, ¿no? Entonces yo encantada porque me lo pasaba genial, o sea, el proceso lo disfrutaba tanto, sentí la energía, sentí todo lo que me llegaba y luego la persona, ¡hala, cómo puedes saber esto, ¿no? Y sobre todo, pero sentir esa conexión, siempre me ha gustado, ¿no? Pero luego llegó un momento, ya de adulta, hace unos cuantos años ya, en el que sentí eh, que tenía que hacer un cambio de vida. Claro, al principio no sabía qué, o sea, lo único que empecé, ¿no? Con el sentir que había llegado en mi profesión, que yo estaba, llevaba un departamento en una multinacional con personas a mi cargo, con un buen sueldo y tal, pero sentí que había tocado techo y que ya no estaba aprendiendo nada. Entonces sentí que quería hacer algo, pero no sabía el qué. Y de golpe un día
caminando por la calle, como que me iluminé, ¿no? Como digo yo, es como se me cayó la respuesta, ¡pam! Y fue como, necesito hacer algo con este talento que tengo. Quiero, o sea, yo me veía a largo plazo haciendo como conectando con esto, dando, o sea, ayudando a las personas a través, ¿no?, de esta canalización, pero claro, yo lo veía como sintiéndome súper bien haciendo esto, aunque no sabía, no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces empecé a hacer este camino iniciático, es decir, ¿y cómo se hace? Claro, mucha gente cuando viene a consulta y tal, y realmente le doy una información que dice, madre mía, o sea, ¿cómo puedes ver esto, no? Claro, la gente a veces, no, a veces simplemente, pues sin más, pues bueno, pues bien, qué bien, ¿no? Gracias, me has ayudado mucho. Pero otras personas me preguntan, ¿y qué tengo que hacer para ser como tú? ¿Sabes? Y claro, se ve, desde fuera se ve precioso, porque piensas, jolín, esta persona, ¿cuánto sabe? Y qué bueno, ¿no? O sea, poder hablar con los ángeles y que te digan las cosas. Hombre, sí, sí, yo, vamos, yo no me cambiaría por nadie, pero no no es tan así. O Sí. sea, porque los ángeles, lo primero que te piden, los ángeles, es decir, todo el mundo es espiritual, lo primero que te piden es una fe ciega. Eso significa, la fe, tener fe, significa confiar en algo que intuyes, que sabes con el alma que es cierta, pero que no ves. Es decir, que puede ser una irrealidad. O Sí, y sea, esa es la diferencia entre el qué y el cómo, porque el cómo siempre se tiene que dejar a un lado, porque es irrelevante. Siempre uno tiene que entender el qué, pero cómo llegamos a un sitio, cómo adquirimos no sé qué, todo eso ya lo tienes que dejar en manos del universo, porque el universo ya te guiará. exacto. Pero en el momento en que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo me va a llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Todo esto ya es otra vez intentar controlar todo lo que es el proceso. Y Claro, entonces obstaculizamos ese proceso por intentar controlarlo. exacto, total. Y ahí está la fe. La fe es la confianza ciega. Yo siempre lo digo, la fe es, de alguna manera, tirarse al vacío. Es la misma sensación. La sensación de dejarte caer Sí, como a la nada. O sea, dejarte caer sin saber si hay algo ahí que te va a sostener. Entonces te tiras a ese vacío, pero te tiras al vacío porque intuitivamente sabes que es que tienes que hacer ese salto. Aunque no sepas dónde vayas a aterrizar, pero entendiendo que yo siento y necesito hacer eso. Eso es la fe. Ciega porque no se basa en algo material, en algo que puedes tocar, ni en un contexto donde estás. Sí, porque vas a ciegas, porque es ese vacío, ese salto que dices, no estoy viendo el suelo, pero voy a confiar que en vez de 4 metros habrá 100 metros o 50 o lo suficiente como para caer bien de pie y no romperme nada, ¿no? O romperme poco, pero al menos, pero porque tiene que ser así. Entonces, bueno, pues entonces, claro, cuando uno es consciente, o sea, toma conciencia de mi camino es espiritual, que el camino iniciático, es decir, esa formación, se hace con uno mismo dentro y fuera. sí. Entonces yo cuando empecé, al final aterricé, en el primer sitio que aterricé fue con una tienda que habían abierto nueva, de una chica muy joven que era vidente, que ya veía fantasmas desde pequeña, pero no sabía qué hacer con eso. Y luego también me cogieron a mí para tirar las cartas y me cogieron bueno, también a una mujer que lleva muchos años, y una crack, una pasada, ¿vale? Y esta mujer que sí que era vidente, eh, bueno, pues era la que, o sea, veía a los ángeles también, trabajaba con ellos, pero los veía y hablaba con ellos. O sea, claro, yo conectaba con las energías, pero no tenía como esa claridad, ¿no? Porque no había llegado a ello. Y yo sabía que me venía información, pero no sabía de dónde.
O sea, yo simplemente confiaba que yo lo hacía con tanto amor, ¿sabes? Por la persona y con, ¿sabes? Y con tanta alegría que tampoco me preguntaba dónde salía, ¿no? Entonces ahí empezó mi proceso de conexión. O sea, el proceso empezó como una vez ellas dos estaban como canalizando, ella la estaba, la mujer mayor estaba ayudando a la joven, ¿no? A enfocarse y me permitieron, que yo estaba súper contenta, pues verlo, ¿no? Ser una observadora. Y de repente estoy así tan tranquila viéndolas y algo, bueno, alguien que no estaba ahí físicamente, me empezó a empujar, pero me empezó a empujar. O sea, yo noté en el hombro, o sea, como si alguien, como la palma de una mano, pero no había nadie, y que me empujaba, pero me empujaba no fuerte, pero sí que era evidente. O sea, yo empecé a tirar hacia adelante y claro, yo empecé, ¡ay, un momento! Que hay algo que me está empujando y no sé qué, que yo estaba como, ¡ay, Dios mío, qué me está pasando!, ¿no? Y porque Claro, claro, esas primeras experiencias son siempre un poco más abrumadoras. claro, porque a ver, una cosa es que tú puedas ver cosas, intuir cosas, saber cosas, y otra cosa es que físicamente sientas algo. Y me empujaba hacia la mesa. Entonces, claro, la mujer miró y claro, ella, como estaba acostumbrada, se empezó a reír, ¿no? Como diciendo, dice, no, entonces me describió la persona y me hizo sentarme porque la persona que me estaba empujando, o sea, esa alma, quería que me sentara y entonces al final lo que me dio el mensaje es que era mi ángel de la guarda, es decir, mi guía, quien me había empujado porque había llegado el momento de hacer esa conexión. Claro, para mí fue precioso, Sí. porque entonces fue como, ¿sabes? Como sentir como, wow, ¿no? Pero además es sentirlo, saber que me ha tocado, que es real, y que no me lo he inventado porque yo no estaba ni en mí, estaba escuchándolas a ellas y tal. Entonces, bueno, fue muy bonito y entonces a partir de ahí empecé a trabajar con él. Entonces, la mujer una vez me dijo una cosa que en ese momento, todavía sigo constipada, que en ese momento no entendí, pero con los años tiene todo el sentido. Que me dijo, ellos te lo quitan todo para dártelo todo. Y es literal. Claro, en ese momento Sí. pensé, no lo entiendo, porque te van a quitar nada, ¿sabes? Y yo no lo entendí. Pero claro, es cierto, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a hacer ese camino iniciático, tiene que desapegarse de todo lo que tiene para que pueda recibir aquello que de verdad le pertenece. Y eso no significa que lo vayas a tener todo, sino significa que vas a tener todo lo perfecto en cada momento que necesitas. Sí, pero bueno, a ver, claro, ese es el trabajo interno. Y el quitártelo todo yo lo interpreto porque también a mí me ha pasado y de hecho hay estudios de investigación que estudian estos elementos, pero es el hecho de tienen que quitar todas aquellas creencias, expectativas que te han venido pues del ego, de las estructuras sociales, de todas estas ideas que nos vienen externas para luego tener que construir realmente todas aquellas experiencias del alma. Sí, pero piensa que todo va relacionado, porque nuestro contexto, nuestra realidad, se crea a partir de nuestro interior. Si el interior se cambia, el exterior se cambia Sí, también. claro, pero cuando vamos creciendo, a menos que tengamos un entorno en el que ya tienen esas creencias y nos lo explican, cuando uno va creciendo, de alguna manera, la pobre alma se queda un poco relegada, porque luego que crecemos construyendo nuestra realidad a partir del mundo externo.